Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, en el cual, pues un miércoles más, abrimos la mesa de debate, de análisis y de tertulia en una jornada esta que ha sido muy fructífera en cuanto a noticias en la capital asturiana. Vamos a comenzar con lo que es el mayor acontecimiento cultural en nuestra región a lo largo del año, que son los Premios Princesa de Asturias, ya que hoy el jurado ha fallado el Premio Princesa correspondiente a la categoría de las Ciencias Sociales. Tiempo para escuchar el fallo del jurado. Acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales del 2025 al sociólogo y demógrafo estadounidense Douglas Massey. A partir de la concepción del hombre como una especie migratoria y a través de una destacada trayectoria investigadora, Douglas Massey ha realizado aportaciones fundamentales a la comprensión de las migraciones internacionales y de sus consecuencias en la segregación urbana y la estratificación social, procesos acentuados por las dinámicas globalizadoras. Con amplio impacto en el conjunto de las ciencias sociales, Massey ha construido un modelo teórico del más exigente rigor académico que nos permite interpretar las sociedades contemporáneas en las que las migraciones han devenido un factor estructural con una mirada sosegada, racional y empática. Oviedo, 21 de mayo del 2025, se levanta la sesión. Y después de este fallo se producían las lógicas reacciones de distintos integrantes del jurado. Los vemos. Y Douglas Massey ha hecho una investigación rigurosísima, apoyada en unos datos empíricos indiscutibles, pero lo ha hecho al mismo tiempo con una mirada empática, como hemos señalado, una mirada comprensiva, porque su planteamiento inicial es esta idea de que la especie humana es una especie migratoria, es una especie que lleva moviéndose por todo el territorio del planeta desde hace más de 100.000 años. Y en ese sentido el jurado ha querido premiar y poner de manifiesto, uno, la importancia enorme que tienen los procesos migratorios y segundo, una aproximación racional y empática frente a aproximaciones que son muy frecuentes en este momento, que son muy estereotipadas y frecuentemente equivocadas. Estoy muy satisfecha de la decisión que ha tomado el jurado, además casi desde las primeras deliberaciones apareció el que hoy es Premio Princesa de Asturias y por tanto había ya una base de consenso inicial. No significa que no hubiera por lo menos una docena de candidaturas que también han sido discutidas, ¿no? Pero en todas las votaciones se ha visto claramente que había un amplio consenso desde distintas especialidades. Yo soy jurista, este señor es sociólogo, ¿no? Bueno, de que ahí teníamos un margen importante para no equivocarnos, ¿no? Y yo creo que en esa docena que tuvimos inicialmente estábamos seguros de que cualquiera de las 12 no nos íbamos a equivocar, pero que había que ir eligiendo, había que ir decantando, había que ir, digamos, casi decapitando en casos un poco dolorosos, pero yo creo que al final está bien. Además, sobre todo, el tema sigue siendo de una extraordinaria importancia en todos los países, en todos los continentes, y además ha sido constante en la historia de la humanidad. Efectivamente, una frase de Douglas Massey es que el ser humano, el hombre, en fin, el ser humano, la persona, es realmente una especie migratoria, ¿no? Y en eso distinguimos de otras especies animales, y ha sido precisamente una de las causas de nuestra supervivencia frente a otras especies animales que se han ido extinguiendo. Es decir, está en la naturaleza del ser humano, llegado el caso, salir de tu patria de origen y buscar otra suerte para ti, para tu familia, para conocer otros mundos o descubrir. Es decir, que somos la mayoría mestizos en el fondo, ¿no? Entonces yo creo que, sobre todo los estudios que le ha hecho muy técnicos, es decir, porque yo creo que él no trabaja desde las emociones. El problema es que a veces los partidos de extrema izquierda, extrema derecha, o incluso mucha gente con buena intención, pero trabajan desde las emociones, desde los sentimientos. El fenómeno migratorio hay que verlo con naturalidad y trabajado con datos, y sobre todo con datos cuando puedes demostrar que ha sido un fenómeno muy favorable para la humanidad en su conjunto, para nuestra supervivencia, y que además en el siglo XXI, con la crisis demográfica que hay en determinados países, en determinados continentes, pues realmente las migraciones van a ser una salvación seguramente para el mundo desarrollado, ¿no? Hemos elegido un candidato muy merecido, excelente, realmente tratando un tema de altísima actualidad y relevancia. Y quizás alguien que es capaz de dar un poco de racionalidad
a un debate tan emocionalmente cargado. Y yo creo que casi es la parte más importante del mensaje que nos trae Messi. Y bueno, pues ya vais a verlo luego cuando aparecerá aquí para recibir el premio, pero aparte de eso también es una persona que podemos esperar un discurso muy interesante, muy a la altura de lo que es el premio. Pues una persona que además tiene un enfoque, digamos, transdisciplinar o multidisciplinar, porque bueno, es demógrafo, pero también incluye psicoanálisis, incluye antropología, es un sociólogo también. Así que en cuanto a lo que es el premio de ciencias sociales, es una persona que cubre varias de las disciplinas implicadas aquí en este premio. Y yo creo que es una persona muy idónea para recibir este premio. Ayer hablaba de un candidato que no contribuyese a la polarización que vive la sociedad actual. ¿Se ha conseguido? Sí, se ha conseguido, sin duda. Yo estoy convencida de que eso es así. Sí. Bueno, espero que la población, que los ciudadanos, las ciudadanas la vean de la misma manera, pero yo estoy convencida de que es un candidato que cumpla con este requisito. Y después del humano nos vamos a lo divino, ya que la imagen del Salvador, la talla del Salvador, bueno, que es el titular de la Catedral de Oviedo, está de reformas, está en obras, como van a ver a continuación. ¿Por qué? Bueno, pues estaba deteriorada ya desde hace muchos años y se trata pues de recuperarla y de paso de datarla, de conocer de qué año o al menos de qué siglo procede, ya que por el momento no se sabe si es alto medieval, bajo medieval. El caso es que quizás la imagen más conocida de las que se veneran dentro de la catedral ovetense pues va a estar durante un par de meses aproximadamente, va a estar en dique seco, va a estar de reparaciones. Escuchamos a continuación al que es el restaurador y también al deán de la catedral, Benito Gallego. Básicamente el trabajo se trata de recuperar la estética de época de la imagen del Salvador, es decir, recuperar toda la estratigrafía original y estratos superpuestos de interés y eliminar un repinte que tiene del siglo XIX, que es el que está ocultando todos los vestigios anteriores, como decía. Bueno, el tiempo todavía no lo sabemos exactamente porque estamos buscando, ahora mismo tenemos el método más idóneo para realizar ya los trabajos extensivos, una vez ya realizadas las catas, las estratigrafías, y bueno, rondará 2 meses, 3 meses. Bueno, pues consideramos que sí, que ya necesitaba un repaso y también, si puede ser, fijar más o menos la fecha, por lo menos el siglo, ¿no? Porque la policromía no nos tiene que decir mucho, pero sí el estudio más interior de la imagen. Y es una imagen muy atractiva en la Catedral de Oviedo. De ahí salen los peregrinos a hacer el camino primitivo y queremos que esté verdaderamente pues reluciente y bien. Es el titular de la catedral, como sabéis, y el día 6 de agosto se le recubre de laurel como símbolo del triunfo, Cristo muerto y resucitado, y lo hacemos con especial cariño, sí. Y la fiesta no puede faltar ahora que parece que vamos hacia el buen tiempo. Como digo, la fiesta no puede faltar en la capital asturiana. Este fin de semana, Gascona, el Boulevard de la Sidra, acogerá la 25 prueba de sidra, en este caso 17 lagares que servirán sidra para la posterior votación tanto del jurado profesional como del jurado popular. En este caso, vamos a escuchar las valoraciones y el anuncio que del mismo hacen pues los propios sidreros, los propios hosteleros de Gascona y también el concejal de turismo. Sin duda alguna es una de las fiestas importantes de nuestra ciudad, fiesta declarada de interés turístico en el año 2021, y este año, bueno, pues coinciden muchas efemérides, ¿no? 25 años
de la prueba, pero 25 años también de la asociación que lo organiza, la Asociación del Boulevard de la Sidra de Gascona, y también el primer año que se celebra siendo la cultura sidrera patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, ¿no? Pues vamos a tener 17 yagares, los mejores yagares de Asturias, y vamos a tener 7.000 litros de sidra. El procedimiento va a ser el de siempre, va a haber un donativo 6 euros, con lo cual vamos a recoger el vaso, un pañuelo y, lo más importante, la tablilla para poder botar la sidra en la cata popular. Ya sabéis que durante el desarrollo de la prueba de la sidra pues hay un jurado oficial compuesto con gente muy rigurosa que va a garantizar que salga la mejor sidra de todos los yagares. Son solo algunas de las noticias que se han producido hoy en Oviedo. Ahora vamos con la cabecera y vamos ya con el debate de esta noche. Debate el de esta noche, para el cual tenemos 3 invitados para abordar 2 temas. Vamos primero, como siempre, con las personas. Paso a presentarles. Comienzo por este lado con Ramón Salán, que es empresario. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Por el otro lado, Diego Baliño, que es periodista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Nosotros. No, a ti. Y junto a él, José Antonio Riesgo, que es presidente de la Sociedad Oviedo 21. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, 2 temas sobre la mesa. 2 temas que hoy han estado íntimamente unidos en el Congreso de los Diputados. Por otra parte, la situación política actual, con un gobierno pues tremendamente acosado por distintos casos que van desde los WhatsApps de la semana pasada, los WhatsApps del teléfono del presidente que se intercambiaba con el por entonces todopoderoso ministro Ábalos, y por otra parte, que también ha salido a lo largo de la mañana de hoy en el Congreso, las relaciones tensas o difíciles en este momento que atraviesa España con Israel, a cuenta de la guerra que se está librando en Gaza entre el Estado de Israel y los terroristas de Hamás. Pues vamos a comenzar por el primero de los temas, por el primero de los asuntos, el tema del gobierno y estos últimos casos que presuntamente salpican a algunos de sus miembros y de los familiares de estos miembros y que tienen cercado al gobierno. Lanzo la pregunta, comienza el invitado que quiera. ¿Cerco real o cerco mediático? Bueno, yo de momento los mensajes que se están publicando no los veo más que cotillo puro y duro, ¿no? Contra Pedro Sánchez en estos momentos no se ha difundido ningún mensaje delictivo en el que esté él promoviendo alguna corruptela, con lo cual en ese sentido yo entiendo que hay un interés con todo lo que pasa con el presidente del gobierno, pero bueno, el presidente del gobierno también es un ciudadano normal y corriente y creo que también tiene derecho a que se reserve su intimidad. Si a todos nos mirasen nuestros mensajes de WhatsApp, nos pasaría algo parecido seguramente con comentarios sobre personas o situaciones diversas que pasan en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría saber dónde ha salido la filtración, porque, repito, entiendo que como interés periodístico lo puede tener en el sentido de lo que es lo que opina de tal persona o deja de opinar de otra persona, pero no, de momento no se revela, a mi juicio, ningún tema comprometido como para que tenga que tener miedo a una causa judicial. José Antonio, Ramón. En los últimos años, ¿no? Esto es un episodio más de esta circunstancia. Evidentemente, lo que dice Diego tiene razón. Evidentemente no hay nada que señale alguna cosa, digamos, cuestionable del presidente del gobierno. Lo cual te hace pensar que qué sentido tiene sacar una tontería desde el punto de vista de la anécdota, ¿no? Con lo cual,
o esto empieza, forma parte de un proceso de escala que irán saliendo cosas de manera tal, o sencillamente es una cosa verdaderamente ridícula. Yo realmente no lo sé. De todas maneras, a mí me parece una parte más de la época lamentable que llevamos viviendo en los últimos años, de la situación política española, ¿no? Claro. Vamos con Ramón. Yo creo que la situación política que vive en España desde hace unos años y que se agrava día a día es estrambótica. Nadie se podía haber imaginado que podíamos llegar a este nivel de degradación. Y hablo de la situación política, no estoy hablando de políticos en concreto. Ahora, que hay políticos que avisaron que iban a ir al caos, pues sí, claramente el presidente del gobierno cuando fue investido dijo que iba a hacer un muro, que iba a dividir a los españoles. Entonces, desde ese punto de vista, si tú ya haces frentes, lo que no puedes pretender es que el frente contrario que tú has creado te aplauda, te halague. Evidentemente te va a dar caña. Es lo normal, ¿no? Es como criticar a la oposición porque hace oposición. Oiga, perdona, ¿qué quiere que haga? Es mi labor. El tema de los WhatsApp. El tema de los WhatsApp, bueno, sirve para saber cómo es una persona, cómo somos todos cuando hablamos en confianza. Hombre, hay que ser muy tonto para poner cosas delictivas por escrito. Eso puede avisar. Pero bueno, luego está la inteligencia que cada uno pueda tener o el atar cabos y claro, se van viendo cosas que van cuadrando. Alguien dijo hace año y medio que esto iba a ser un tremendo puzzle. Y hasta que no te faltaran pocas fichas no vas a saber de qué iba el dibujito del puzzle. Y yo creo que se está cumpliendo. ¿Responsabilidad por parte del señor presidente del gobierno? Hombre, una muy clara, invigilando y también ineligiendo. Eligió a una serie de personas que se ha demostrado que sí están brincadas, porque se ha demostrado, está claro, y vigilando que no hicieran, o sea, los eligió mal y encima no los vigiló bien. Esa es la situación que hay ahora mismo. Y bueno, es crear ruido, es crear historias, es seguir confrontando. Hoy, sin ir más lejos, la sesión de control en el Congreso fue directamente, vamos, para apagar la tele y si no fuera que la tele es tuya, para tirarla por la ventana. Sí. ¿Qué fue lo que más le sorprendió de esta sesión de control de gobierno? La desfachatez de la señora presidenta del Congreso mandando callar a los diputados de la oposición cuando se quejaban amargamente de que les preguntaban claramente a los pocos ministros que acudieron y contestaban lo que les daba la gana. Pero es que directamente eran lo que les daba la gana, lo cual llama muchísimo la atención. Entre otras cosas porque tienen la obligación legal de atenerse más o menos al tema. Esto ya es directamente, te contesto lo que tú quieras y lo que sea. Y luego, claro, incluso de llamar al jefe de la oposición y citarlo expresamente, que ha demostrado que es muy flojo también, porque a cualquiera de nosotros nos hacen eso, pides la palabra por alusiones, tienes derecho a ello. Señora presidenta, ¿y usted por qué no llama al compareciente a que conteste a lo que le estamos preguntando? Se quedó callado también, es un poquito flojo en ese aspecto, se lo había puesto a huevo si quisiera. Motivos tendrá. Pero bueno, y luego ya vale todo, vale crear cualquier tipo de... o sea, en el mismo día hemos asistido a un miembro del gobierno diciendo una cosa y el otro desmintiendo al miembro del gobierno sin querer, porque seguramente no se leyó los WhatsApp que había que leerse. Decir, no, esto es una cosa gravísima, lo de los WhatsApp, y la portavoz del gobierno, no, mis primos en sus chats dicen cosas más interesantes. ¿Y qué quedamos? ¿Una cosa o la otra? Básicamente, yo eso lo veo. No tenéis claro lo que hay. Es así. Y en cuanto a filtración, bueno, sí, pero si, como ya ha confesado uno de los que salen citados en ese WhatsApp, que lo ha filtrado él, los motivos, pues desde chantaje, no chantaje, tocar las narices, resentimiento, lo que sea. Pero en el momento que una de las partes de una conversación privada las filtra, no hay ningún tipo de filtración. Esto es lo que hay, es legal y carretera. La prueba es que no paran de amenazar con que voy a ir a los tribunales, voy a tal. Estamos esperando por querellas desde hace meses de gente que, vamos, que de aquí mismo, cuando cabe con usted, me voy para el juzgado. Pues debe quedar lejos el juzgado porque han tardado en llegar. Todavía no han llegado. Bueno, decía Diego, y lo corroboraba José Antonio, que no deja de ser anecdótico el tema de los WhatsApps, pero, por ejemplo, dirigirse o referirse a una ministra como Margarita Robles, magistrada, como pájara, no la deja en muy buen lugar. Lo que no entiendo es por qué Margarita Robles al día siguiente me dice, hasta luego, Pedro, que yo tengo mi trabajo. Quiero decir, no es una persona que no tenga dónde caerse muerto. Bueno, me imagino que el comentario no le ha hecho gracia, no lo sé, pero me imagino que no. Pero insisto, si se hicieran públicos todos nuestros mensajes y de cómo llamamos a la gente, de lo que pensamos incluso de los que pensamos que nos pueden tratar bien y tener buena consideración. Algún día, pues por lo que sea, se ha enfadado con nosotros y nos llama de todo y si hubiera público estaríamos en las mismas, ¿no? Yo bueno, insisto en lo que decía, ¿no? Es verdad que Ábalos ha reconocido ser parte de
esa filtración, pero claro, a ver, yo por una parte veo el interés periodístico desde la perspectiva de que estamos hablando del presidente del gobierno. Entonces, claro, obviamente, pues la pregunta que hacías, ¿no? Fíjate cómo trata o cómo llama a la ministra de Defensa, que puede ser también por un caso concreto, ¿eh? No, y a los presidentes autonómicos, a sus propios presidentes autonómicos. Sí, pero bueno, ¿cuántos insisto, es que si nos miramos nuestros WhatsApp a los compañeros de trabajo, a nuestros propios familiares, hombre, no, espero que no tengamos ese tipo de mensajes de vaya pájara, para dejarlo con nuestro hermano, nuestra madre y nuestro padre, pero que sí que tenemos, cuando, como decía Ramón, un nivel de confianza, bueno, pues... y además, a veces da una incorrecta sensación de intimidad que esto se puede difundir. Tú en el momento en el que difundes un mensaje, ya pierdes el control de ese mensaje. La única manera de no perderlo es no escribiéndolo, claro, efectivamente. Pero bueno, depende de con quién estés hablando y en ese momento, y en ese contexto, Ábalos será de la máxima confianza de Pedro Sánchez y por eso entiendo que se dirigía con esa confianza a su compañero para nombrar así como dices, a compañeros del partido o a propios ministros del gobierno. ¿Hay exceso de confianza, José Antonio? ¿O falta al respeto cuando...? La verdad, bueno, es que yo, como decía antes, yo llevo varios años estupefacto. No me extraña nada porque... ¿Lo ve como un capítulo más? Sí, yo esto lo veo... No sé, parece que quiero sacar los pies del tiesto, pero no es así. Esto a mí me suena una dinámica absolutamente bolivariana, el prototipo de Venezuela. Caso que yo tuve la suerte de poder estudiar con un interés particular. Y vamos a ver, la evolución de la sociedad española y sobre todo la clase política va en ese sentido. En mi opinión, que evidentemente habrá gente que diga lo contrario. Lo que la gente escriba o no escriba, cada uno sabe lo que escribe y por qué lo escribe. Yo no estoy en la cabeza de quien ha escrito esto para decirlo. De todas maneras, quien lo ha sacado con una clara intención. Y no simplemente una intención inocente. Si eso ha sido un aviso de que tengo más, si es un aviso de que mira tú qué perfil de individuo tenemos en la presidencia del gobierno, eso ya no lo sé. De todas maneras, sea lo que sea, y sin entrar a buscar aspectos delictivos, en fin, esto me parece una situación absolutamente deleznable, una falta de ética generalizada tremenda. Y no estoy hablando de fulanito ni menganito, digo del contexto general. Estamos en una situación y yo no sé la gente en qué mundo vive, debe estar en el mundo de Disneylandia o algo está, pero la situación es de una gravedad tremenda. Y bueno, y esto pues yo creo que forma parte del escenario general. Llega ya al absurdo. Esta semana había 5 delegaciones de la Unión Europea que venían a pedirle explicaciones al gobierno por 5 temas diferentes. Uno de ellos era por qué no habían transcrito ya la norma europea de los mínimos de representación a nivel nacional para poder tener escaño en el Europarlamento, no en los parlamentos nacionales. No los han recibido. Es que directamente no les han recibido. Los comentarios que virtieron las personas que vinieron, bueno, son que no se lo podían creer. ¿Por qué no lo hace? Hombre, pues igual es casualidad de que si se aplica esa norma, aún en su grado más mínimo, que te dan a elegir una horquilla del 2% o el 5%, aunque el gobierno transcribiera con la horquilla más baja del 2%, pues partidos como Junts, PNV, Bildu y Podemos no tendrían europarlamentarios. Eso se traduce, aparte de una merma de dinero. Son casualidades que pasan en la política española. También hoy se ha dado una casualidad muy llamativa, el que quiera entender que entienda, que el señor presidente de la Diputación de Badajoz, que por lo visto fue el que ayudó un poco a la carrera musical, funcional y administrativa del señor hermano del presidente del presidente del gobierno, pues se va a hacer aforado. Se va a hacer aforado, mandar a alguna persona que dimitiera y los 4 que hay en la lista se quitan. Bien, eso es un fraude de ley clarísimo, pero es que no lo disimulan. No lo disimulan, o sea, no a 4. Pero es que es peor. Es que a la persona que se tuvo que quitar de verdad, tuvo que dimitir de diputada, la iban a nombrar, y así lo citó, subdelegada del gobierno. Y yo pienso, un presidente de la Diputación de Badajoz o alguien a nivel autonómico no tiene capacidad para nombrar un delegado o subdelegado de gobierno. Como su propio nombre indica, lo nombra el gobierno. ¿Cómo sería el tema? ¿Cómo cantaba tanto? Que el delegado de gobierno actual dijo, ¿cómo? No, ni de coña.
la persona que está de su delegada del gobierno a la que queréis cesar, que esa misma persona ya salió en una entrevista diciendo, bueno, hombre, sí, pero es que yo paso a otras labores y tal, o sea, que ya sabía que la iban a cesar. Bueno, por Dios, es que ya no hay un mínimo de vergüenza. No hay, es que vale todo, absolutamente todo. Bueno, pues nada, vale todo, es lo de siempre. Pues muy bien, no gobierna la derecha. Cuando la cosa ya no tenga remedio, muchos dirán, joder, pues ojalá hubiera gobernado la derecha. Por lo menos no estaríamos con el agua al cuello, no estaríamos en una situación X, la que sea. Yo creo que lo peor de todo, como dice, es la absoluta dejadez de la gente. Política, eso es para los que os gusta la política. No, es que la política te mete la mano en el bolsillo. La política influye en 1000 aspectos de tu vida. Y no es solamente ir a votar cada 4 años, es también generar un poco, hablar un poco de un tema. Es que la política para los políticos. O sea, cuidado, darle el lápiz y el papel del boletín oficial del Estado a un chimpancé, nadie lo haríamos, ¿no? Pues me parece que aquí lo estamos consentiendo. La dejadez, Diego, o la presunta dejadez que señala Ramón de la población, hace que el gobierno pueda navegar en aguas procelosas pero de manera tranquila, porque no se ve tampoco un gobierno tremendamente... En los últimos días sí, en los últimos días, al menos es mi opinión, se ve un cambio en la actitud del gobierno. Es como si mañana no sé lo que va a salir, no sé por dónde me va a caer mañana, pero mañana me va a caer otra. Entre lo del hermano del presidente, la mujer del presidente, el tema de Koldo, el tema de las sobrinas de Koldo y demás, los WhatsApps, lo uno, lo otro, pero la gente pasa. A ver, es evidente que estamos en una crisis social. Lo que es la participación de la ciudadanía en la vida política, social, se está reduciendo mucho. Sí. Es una mala noticia, coincido con Ramón, que la política no es para los políticos, somos todos, como definición de seres humanos, somos seres políticos. Es decir, lo que pasa es que luego hay unos ciudadanos concretamente que se dedican a la política, pero todos tenemos que colaborar, que formar parte de una sociedad y influir dentro de nuestros intereses y de nuestras opiniones para llevar a cabo esas cuestiones que queremos que salgan adelante, ¿no? Y es verdad que bueno, pues los partidos políticos cada vez tienen menos militantes, los sindicatos también, ahora que ha sido el 1 de mayo hace unos días, yo estuve en la manifestación de Mieres y es cierto, y hay que reconocerlo así, que da pena, ¿no? A mí es la palabra que más da pena ver, digamos, no quiero decir el poco interés, porque bueno, igual el interés se manifiesta también de otras maneras, igual ya no es todo ir a una manifestación, ¿no? Pero sí que mover a la gente pues está siendo bastante complicado, aunque yo creo que luego cuando se celebran unas elecciones, por lo menos en el caso español, la verdad que la gente sí que participa. O sea, estamos en unos índices de participación muy altos. Hay países europeos que a veces no llegan ni a la mitad del censo. Y en el caso de España, la verdad que en ese sentido pues sí que hay una participación importante. Pero luego es verdad que se delega, a mi entender, también demasiado en bueno, yo ya dirigí a mis representantes, luego preocuparte nada más por lo que realmente te ocupa y otros temas, pues cuando tienen problemas otros tú no te solidarizas. Y bueno, esto lo aprovechan todos los gobiernos, no Pedro Sánchez, quiero decir, también pasa a nivel autonómico, a nivel local, que digamos, se puede pasar 1 o 4 años sin tener una presión de la calle por... Bueno, hay casos que sí, pero por lo menos yo creo que en el caso español, a mi juicio, está ayudando bastante la situación de la economía y pongo este ejemplo porque ni el Partido Popular ni Vox, si en algo no están haciendo oposición en este asunto, si nos fijamos son siempre temas variopintos, pero el tema económico de datos de paro... en fin, en general, el dato del PIB, lo que sea, en eso el Partido Popular no... De hecho, Carlos Cuerpo creo que sigue sin... lo que decía antes Ramón de que los ministros tienen que responder a las preguntas de sus señorías en la sesión de control del gobierno, creo que Carlos Cuerpo sigue siendo el único ministro del gobierno sin preguntas. Sin preguntas, que su predecesor Ana de Calviño, bueno, pues sí que les respondía, ¿no? Entonces, bueno... No sé si respondí a tu pregunta, pero sí que hay un enfriamiento de la ciudadanía digamos, a luchar o a participar activamente en la toma de decisiones, pero bueno, luego cuando también hay elecciones participan. José Antonio. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Diego en parte.
Evidentemente hay una crisis social, pero yo creo que es una crisis social inducida. Entonces, como decían los romanos, ¿esto a quién beneficia? ¿no? Esa es la primera parte de la circunstancia. Si uno tiene en cuenta que aproximadamente, creo recordar que lo leí no hace mucho, el 52% de la población española, más de la mitad, vive del presupuesto público. Es un problema absolutamente dramático. Eso quiere decir que no tenemos estructura económica productiva para sostener todo este entramado social, económico que necesita el país. Entonces, vamos, perdona que te diga la contraria, ¿no? Pero pensar que la situación económica está bien o que los números cantan, eso es yo creo, con el debido respeto, de que no es así. Que ¿por qué vos hoy el PP no lo hace? Que eso habrá que preguntárselo a ellos, que tendrán su cuota de responsabilidad. Pero yo eso no lo comparto en absoluto. Hombre, no hay más que ir al supermercado todos los días para darse cuenta que el poder adquisitivo cada día cae en picado. Es que el que no quiera verlo es, bueno... Que tampoco me quiero poner muy técnico porque no es cuestión de aburrir a la audiencia, pero es que el propio lenguaje que están usando. Hemos bajado la deuda pública. Vamos a ver. Si a principios de tus legislaturas debíamos 1 billón de euros y ahora debemos 1.460.000 euros, ¿me puedes explicar dónde está la bajada de la deuda pública? No, debemos 400 y pico mil millones de euros más. ¿Que me quieras decir que ha bajado el ratio en el PIB? Sí, pero vamos a ver cómo calculas tú el PIB. Porque hay una cosa que no... La gente hablamos mucho de Tezanos, pero yo que por desgracia tengo que meterme mucho en el INE para rellenar encuestas a las que estoy obligado y una serie de cosas. Cada 6 o 7 meses hay una revisión del INE y siempre es al alza. Del PIB, perdón, por el INE, y siempre es al alza. Claro, si llevamos una de las dos cifras de tal, cambia el porcentaje. Pero como bien dice José Antonio, la situación económica está bien. Vamos a ver. El PIB de un país básicamente es el consumo privado y consumo público en cuanto al consumo. Y tenemos un consumo público brutal. Y el consumo privado está bajando. La formación bruta de capital está bajando muchísimo. Los costes de empleo se han encarecido de tal manera que hacen inviable la creación de empleos que muchas empresas necesitan. Luego, hay otro tema que, por ejemplo, es hoy de hoy. El economista jefe del Banco de España ha dimitido hoy. Ha dimitido hoy después de presentar el informe del Banco de España anual, que evidentemente lo ha firmado Escrivá, y ha dimitido ¿por qué? Porque se ha quitado todo lo que lleva 2 o 3 meses a hacer ese informe, han quitado párrafos enteros que le decían al gobierno, cuidado que esto no va bien, esto hay que vigilarlo, esto qué tal. Y el tío cogió, yo me voy. ¿Me entiendes? O sea, están manipulando las cifras. ¿Por qué el PP y Vox no hablan de ese tema? Porque es un tema muy árido. Solamente, sí, es un tema muy árido. Es un tema muy árido. Ahora mismo, mira, ahora mismo acaban de cambiar de canal, y lo siento, un montón de gente. No puedes meterte en tecnicismos, sobre todo cuando tienes un hueso mucho más apetitoso, que es, sois unos marrulleros, estáis haciendo trampas, el tu hermano, el tu cuñado, no sé qué. Eso es más fácil, más entendible por la gente. Y vamos hacia, no tanto como Venezuela, esperemos que no tal, pero sí estamos haciendo un sistema muy parecido al peronismo en Argentina. Yo a mí, mientras me den la paguita, voy a seguir votando a estos, no vais a que vengan otros y me la quiten. Ya está. Así de sencillo. Y de ahí se explica los 37 horas y media, por qué no son 30. Pues esto es así, ¿por qué no vamos a trabajar los lunes solamente de 11 a 12? Si tan bueno es para la economía. Hay una serie de cosas que la gente lo que mira es su bolsillo. Y claro, vivo de ellos porque me dan la paga, porque no sé qué, pero claro, luego cuando salen del supermercado, joder, si es que me acabo de dejar 50 pavos y me entra una bolsa. Es que la situación económica a nivel micro no está, ni mucho menos como nos quieren hacer. Vamos a ver, por ejemplo, un problema social, a mi juicio, el más grave que hay en España ahora mismo es el acceso a la vivienda, desde mi punto de vista. Cualquiera que esté buscando un piso, mismamente en una ciudad como Oviedo, sabe que tiene que, bueno, pues superar no sé cuántos temas y encima una renta inasumible. Es decir, yo en eso estoy de acuerdo. Yo creo que está dentro del debate político y el centro político. Y sinceramente, el PP y el PSOE se han preocupado de este tema. Otra cosa es si ya ha habido soluciones o no, que todavía digamos. ¿Cómo se soluciona eso? Como ha dicho hoy. Pero que decirte que el debate existe, ¿no? Sí, pero bueno, vamos pues a ver. entonces ahí sí que hay confrontación. Pero por ejemplo en temas como lo que es el paro, como lo que es, yo creo que no. Sí. Pero no porque 21 millones de afiliados a la seguridad social, por ejemplo, es incierto. Es absolutamente incierto. Muy fácil de entender. Bueno. Sí. Yo te paso las cifras del INE. Oye, son cifras hechas por ellos, no están hechas por mí. Son oficiales. Están confundiendo afiliaciones con afiliados. Te explico. Si una persona tiene 2 contratos, consta como 2 afiliados. Eso no es cierto. Lo has pillado, ¿no? Es una persona solo, sí. Pues ahí están, 800 y pico mil personas.
Y luego hay que ver otra cosa muy sencilla. Puede haber más gente trabajando, pero si hay más gente trabajando menos horas y el total de horas que trabajamos todos son menores de las que teníamos antes, lo que estamos haciendo es repartiendo el trabajo que hay entre más, no creando nuevo trabajo. Así de sencillo, creo que se me ha entendido. Es que el problema de muchas cosas, y como la gente, por desgracia, en este país no se da una cultura económica básica, porque la gente sale del bachillerato sin saber abrir una cuenta bancaria, y es triste. Pues en cuanto le mezclas 4 conceptos, le saltó el automático y a base de escucharlo, oye, pues será verdad que lo dicen, porque lo dicen con aplomo, lo dicen con una buena corbata puesta y estas cosas, y al final te lo puedes acabar creyendo, porque como lo dicen los de arriba, pero no, hay que tener espíritu crítico, que es una cosa también que falta mucho en la sociedad española. Espíritu crítico. Ojo, espíritu crítico no es protestar por lo que hay que protestar y alabar lo que hay que alabar. Yo, ese es el si me permitís, sí. abundando en lo que decía Diego antes, evidentemente ha puesto un ejemplo meridiano que es el de la vivienda. Sí, de la vivienda. Claro que es así. La pregunta es ¿por qué la gente está así y no puede comprar la vivienda? Comprar o alquilar, que no sé qué es peor. Bueno, bien, efectivamente. Disponer de una vivienda. Hay 2 pasos ahí. Quiero decir, una, la parte alícuota que le puede corresponder al gobierno, desarrollar una política de desarrollo de vivienda social para la estructura determinada, y otra cosa es que si tú tienes menos liquidez económica no puedes llegar a la vivienda. Entonces, claro, lo que no puedes hacer es revertir. Yo no vengo aquí a defender a ningún propietario, a ninguna inmobiliaria. Tú no puedes repercutirle todo el problema precisamente al titular o al propietario de una vivienda. Quiero decir, la cuestión es así de compleja y eso habrá que resolverlo de otra manera. Luego, ¿qué pasa? Han pasado muchas cosas también. En el país han entrado aproximadamente 3 o 4 millones de ciudadanos en los últimos años. Esa gente tendrá que dormir en alguna casa. No están todos en Barajas, aunque hay unos cuantos. Quiero decir, esos señores están ocupando una vivienda. No sé cómo, en fin, eso lo sabrá quien se dedica a estas cuestiones. España es la economía. Que es absolutamente imposible asumir eso. Que efectivamente en España hace falta una política de vivienda, seguro. Que debería de liderar al gobierno, también. Pero bueno, pues que se pongan a ello. Y cualquiera, ya vamos a ver, no estoy ahora aquí centrando el problema. Datos de la OCDE publicados esta semana. España es el segundo país de la OCDE y el primero del Espacio Económico Europeo que más grava fiscalmente la adquisición de viviendas. Y encima nos estamos quejando de que no hay viviendas. Bien. Segunda cuestión, el suelo está supertasado. Hombre, entre eso y la salvajada que en su día hizo Aznar de que podías construir en cualquier cosa que hubiera parado, tampoco, ¿no? Pero, y luego hay otro tema, la Yolanda Díaz. Hay que intervenir más el mercado de la vivienda porque está visto que no funciona. Vamos a ver, si lo básico para que un mercado funcione es que no lo intervengas, es que dejes que el mercado se equilibra. Claro, si tú tienes un piso, se te mete un inquilino, a los 2 meses se declara vulnerable. Y cuidado que la vulnerabilidad ahora está bastante alta. Cuando decía el presidente de los APIs de Asturias, me dijo, mira Ramón, la única solución de poder alquilar con seguridad, de poder echar al inquilino en caso de que no te pague, es que el inquilino tenga más dinero que tú. Porque si no estás fastidiado. Bueno, dijo otra palabra. Es que es así. Es que es así. Entonces, claro, si la gente que tiene pisos no los alquila porque no ve seguridad, se reduce la oferta. De primero de economía, cuando la oferta baja, suben los precios. Una cosa que se quitó, y ahora que la situación económica está tan bien, hay tantísima recaudación, porque es cierto, recaudar se está recaudando un montón. Pues vuelve a poner una desgravación por compra de vivienda, para que la gente pueda, ahora que los tipos de interés vuelven a estar un poco tal, pueda acceder. El escalón de acceso a la vivienda, que es la principal pega. La principal pega es que mucha gente, pues, si está pagando un alquiler, difícilmente podrá ahorrar para poder juntar sus 20 o 30.000 euros que le sirvan para poder dar un poco de entrada al banco de préstamo y pagar al notario, a todos los documentados, toda esta historia. Claro, hace falta una política de vivienda, pero sin ideología. Pero por ninguna de las 2 partes. Hay que ir a lo que es el mercado. Evidentemente, comprar una vivienda nunca fue fácil. A nuestros padres no fue fácil. La vivienda era la grandísima compra que hacía todo el mundo. Pero si ahora las alternativas de alquiler, es que ahora mismo está alquiler en Oviedo, vamos, para que te salga una cuota de hipoteca a 25 años, equiparable al alquiler medio de Oviedo, tienes que meterte en un piso ya de categoría. Si ahora mismo la gente quisiera meterse de bruces en una hipoteca, pero el problema es que le faltan esos 20.000 o 30.000 euros para poder... De arranque. De arranque, ese es el problema. Bueno, es uno de los temas, perdón, que está sobre la mesa, el tema de la vivienda. Pregunto a nuestros invitados de hoy, ¿existe cierto paralelismo entre la situación actual que está viviendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez con la que vivió el Ejecutivo de Felipe González en los últimos tiempos de González, cuando era
una noticia tras otra, con el diario El Mundo principalmente, donde se levantaba un escándalo de lunes, otro de martes, otro de miércoles, otro de jueves, y aquello pues prácticamente dinamitó el gobierno. ¿Es algo similar o no? La verdad es que me pilló muy pequeño en la época de Felipe González. Sí, porque yo en el 96 tenía 10 años, o sea que me quedó... Confieso que yo de aquellas del periódico solo leía El Oviedo. Bien, pero bueno, no había Google, pero ahí está para existió esa época. Sí. A ver, ahora lo que pasa es que hay una multiplicación, yo creo, de la información, ¿no? Ya no está solo el diario El Mundo, El País o la ABC. No, el País suele criticar. Me refiero que antes había una estructura de periódicos, de una prensa tradicional, luego estaban las televisiones, las radios, pero es que ahora hay una cantidad de medios de comunicación, si incluimos también las redes sociales, los digitales, que multiplican los mensajes. Entonces, seguramente el mensaje no sea más duro el de ahora contra Pedro Sánchez que el que tuvo Felipe González, pero yo creo que sí que es que se difunde más, vamos a decirlo así, que hay más medios y, por ejemplo, a través del móvil, ahora mismo lo que es la juventud, bueno, claramente tiene una tendencia bastante contraria a Pedro Sánchez, ¿no? De hecho, cuando hay cualquier cosa, parece que Pedro Sánchez es el culpable de todo. Pero yo creo que el lenguaje o el nivel de problemas ahora mismo no es... en fin, seguramente Felipe González tuvo una muy mala, no sé si llamarlo experiencia, o un mal trago, el peor trago que está pasando Pedro Sánchez, que por cierto en su momento también a Felipe González, que se le dio por diestro y siniestro, y ahora cuando veo a la derecha alabarlo y poco menos que es un líder mundial y que ojalá volviera a Felipe González, yo también me asusto, ¿no? Porque digo, pero si hace 30 años le poníais a parir a este hombre también, ¿no? No sé si dentro de 30 años alabaremos también todos a Pedro Sánchez, tanto detractores como gente que lo apoye, no sé. Que lo apoye. José Antonio, ¿es similar la situación? Vamos a ver. La situación es exactamente la misma. Lo único que cambia, como dice Diego, es el tema de la disposición de medios de comunicación, que ahora es una cosa elefantiásica, ¿no? Es exactamente la misma. La pregunta es ¿por qué se produce? Porque hay materia. O parece ser que en tiempos de Felipe González, digo porque ya son cosas juzgadas, no es el caso actual, había materia. Un director de la Guardia Civil acabó como acabó y hubo en fin, estuvieron todo el tema del terrorismo de Estado, en fin, hubo una serie de cuestiones que evidentemente tal. Ahora mismo, la situación, han pasado un montón de años y yo creo que la situación es la misma. Habrá que esperar el tiempo a ver si una vez que se juzgue o no se juzgue la situación, estamos en condiciones de poder equiparar. Pero bueno, eso es lo lógico. Eso mismo le pasó a Rajoy al final. Es decir, cuando la oposición cree que puede morder, muerde. Eso es que además eso de primero de política. Es decir, y eso ha sucedido a lo largo de la historia, por lo menos ya desde la democracia para acá, ha pasado desde Adolfo Suárez hasta acá. Con todos los presidentes de gobierno, en el momento que les empieza a aflojar las rodillas, les dan por arriba y por abajo. Esta es la anécdota de Adolfo Suárez, ¿no? Que dijo... me aplauden mucho, pero no me votan, ¿no? O sea, me quieren mucho, pero no me votan. Bueno, pues es así, quiero decir. La situación es muy, por decir, básicamente la misma. Hay coincidencias. También hay un hermano por el medio. En este caso, había un hermano de un vicepresidente del gobierno. No había la mujer. No había la mujer. Yo, cuando oigo a los políticos actuales del Partido Socialista decir con mucho desparpajo, acusando al PP de que son el único partido, se olvidan de Malesa, Time Sport, una serie de condenas que hubo por dar, se olvidan de que los únicos dos ministros de un gobierno de democracia que tuvieron que estar en la cárcel delante del PSOE, que fue el señor Felipe González a acompañarlos a la puerta de la cárcel. Esas cosas, esa es la memoria selectiva que todos tenemos, evidentemente. Pero bueno, que sí, es muy parecido. Pero es que encima el problema es eso, están pendientes de lo que salga mañana. Y los argumentos, de tan repetidos y tan obvios, ya no tienen validez ninguna. La gente ya no les hace caso a los argumentos, porque ahora cuando salió hay un tema de un vicepresidente canario que por lo visto era un cachondo, porque también para decirle a un traficante de que voy a hablar con Marlaska, pero si tú eres un vicepresidente de un gobierno canario, bueno, temas de droga. Cuando hoy se le interpeló al político de turno del partido de qué pasaba, dice, no, pues sabrán ustedes bastante de narcos, que su jefe iba en yate con una foto de hace 30 años. A ese nivel estamos, pero sí, está claro que no les funcionan las cosas. No les funcionan las cosas.
Luego pues hay coincidencias o no coincidencias, que se lo ponen a huevo, el tema este de que hablamos luego de Israel, con Eurovisión, agarrarse a cualquier cosa con tal de generar ruido mediático que me tape el ruido que de verdad me hace daño, y resulta que ese mismo ruido mediático que estás fomentando para que te tape, sale que los 12 puntos de España fueron para Israel y el ministro israelí contesta, oye, que lo hemos escuchado desde aquí el bofetón que te han dado. Estamos a un nivel ya absolutamente infantil, pero muy triste. Y comienzo por Ramón. Acababa con Ramón, comienzo por Ramón. Decía José Antonio, la oposición, donde ve que puede morder, muerde. ¿La oposición muerde? Yo creo que no. ¿O abre la boca pero no muerde? Yo creo que sí. A ver, hay dos tipos de oposición y las dos fallan por una cosa muy sencilla. Uno es porque se pasan de frenada mucho, estoy hablando de Vox, van a cosas que la verdad pierden algo de razón en ella, y la parte del PP, salvando excepciones, flojitos. Lo dije antes al principio, los veo flojitos porque se los están poniendo como a Felipe II, se los han metido a huevo y no acaban de rematar. Bueno, eso le da a su vez más argumentos a Vox. A veces cuando escuchas oír hablar a Vox en el Parlamento, le mete el recabo al PSOE y el recabo al PP. Sí. Y dices tú, pues vamos bien, vamos bien. Pero sí, la oposición es lo que tiene que hacer. Es que para eso está. Claro. Si está la oposición para pasar, como decimos en Asturias, para pasarte la mano por Yombo, pues entonces no me hace falta oposición ninguna. Diego, ¿la oposición muerde o solo bosteza? ¿O esperaba, Diego, una oposición más feroz, más...? A ver, sí que creo que ataca, pero lo que pasa es sí, que creo que no convence, vamos a decirlo así, ¿no? Que no consiguen coger un tema que les sirva de ataque de verdad al gobierno de coalición, ¿no? Y la verdad es que para el Partido Popular yo creo que estamos en una situación muy complicada. Porque mientras en otros países sí que sus partidos hermanos están intentando desligarse del partido de la ultraderecha, por ejemplo, ahora mismo en Alemania, que ha habido elecciones, pues bueno, se ha repetido la Große Koalition, tanto la CDU como el SPD están gobernando juntos, y el candidato de la CDU fue el primero que dijo que no quería gobernar con Alternativa por Alemania, ¿no? Por el similar de Vox en España. Aquí no está pasando eso, ¿no? Pero te interrumpo. No, por supuesto. ¿Por qué se alaba que el candidato alemán del Partido Popular Alemán, llamémoslo así, para que todo el mundo nos entienda, dijo, yo con el Vox de Alemania no pacto? Bueno, habría que diferenciar entre Vox y AfD. Bien, yo con el Vox de Alemania no pacto, y todo el mundo dijo, muy bien este señor. Y sin embargo aquí todo el mundo vio lógico, normal, o mucha gente vio lógico y normal, que me arreglo con Bildu. Soy el presidente del gobierno y me arreglo con Bildu, que tiene las manos manchadas de sangre. ¿Por qué? Bueno, porque Vox no ha matado a nadie todavía. Bueno, vamos a ver, yo creo... espero que no haga. Bueno, vamos a ver, yo creo que estamos en un Estado democrático, hay una ley de partidos, y yo no soy de Bildu, ni mucho menos, pero Bildu es un partido legal. Si lo fueras, no estabas aquí sentado. También te lo digo. Aquí se puede sentar todo el mundo, todo el mundo, pues, todo el mundo, de cualquier ideología, raza, religión y credo populístico. Pero de Bildu, no, jamás, no. Si se sienta de Bildu, me levanto yo. Juan, antes te dije que no me acuerdo de la época de Felipe González porque era muy pequeño, pero creo recordar que una de las cosas que se le pedía al entorno de ETA era que dejase las armas y que hablásemos en los parlamentos, que hiciéramos política. Sí. Entonces, sin querer defender a nadie, pero ¿cómo integras a un grupo de gente que, bueno, tenían un porcentaje en el País Vasco de apoyo? ¿Cómo los integras en el sistema para que efectivamente, ya que dejaron de matar, ahora hagan política y sigan sus tesis, sean independentistas o de otra índole? Pues a veces es complicado porque todavía hay un pasado, por supuesto, y yo creo que siempre es importante la memoria. Yo defiendo que hay que tener memoria, lo que decía Ramón antes de que tenemos memoria selectiva, yo creo que hay que tener memoria de lo que ocurrió. Pero también una democracia debe ser inteligente para ir hacia un entendimiento y una convivencia que no la había en el País Vasco. Yo siempre cuento la anécdota de que en el Ayuntamiento de Oviedo, a todos los concejales, cuando empezaban los mandatos, se les daba un cristal, un espejo, perdón, con una vara para que debajo del coche mirasen si había una bomba lámpara. Yo cuando empecé a ser concejal hace 10 años eso no se me dio. Es decir, hubo un progreso desde mi punto de vista en este país de que una persona como yo, que me dediqué a la política,
no tuve que mirar nunca debajo de mi coche estoy que tuviera una bomba. estoy de acuerdo. Y sinceramente, es complicado comprendo y para los perfectamente, familiares y respeto a las víctimas, por supuesto. Comprendo perfectamente tu argumentación, pero hemos progresado como democracia. Si mañana AfD o Alternativa por Alemania quemara sinagogas en Berlín, en Múnich, en Frankfurt, en esa tradición de la ultraderecha alemana, ¿habría que entonces integrarlos para que no quemen? Es que, vamos a ver, tú no bueno, puedes... ahora voy a integrarlos para que no quemen. Entonces a estos voy a integrarlos para que no maten. A los de Bildu, digo. Voy a integrarlos para... Ya que dejaron de matar... Todo depende si aceptas las reglas de juego. Yo es un poco lo que veo, ¿entiendes? Con ello no estoy diciendo que Bildu acepte al 100% el sistema actual que tenemos en España. Correcto. Seguramente pues aspire a otra cosa. Pero... a ver, vamos a ver, realmente con quien está gobernando Pedro Sánchez es con Sumar, que pasó tiene una coalición, y luego hay una mayoría parlamentaria que es lo que han votado los españoles, porque Bildu está ahí también, porque hay un grupo de españoles, aunque estén concentrados en el País Vasco, pero son españoles también, que les han votado y... la pregunta básica es, los españoles votaron sin saber, incluso habiéndoles negado a la cara, que iban a pasar muchas cosas de las que luego pasaron, porque en el programa electoral del PSOE no venían muchas cosas que luego vinieron. Si a mucho votante del socialismo le dices, oye, mire, al final vamos a ser más porque podemos sumar un parlamentario más y tener 176 diputados, pero va a ser, uniéndonos con Bildu, mucho votante del PSOE se hubiera quedado en casa. Yo lo único que digo que la señora representante de Bildu en el Parlamento, en el Congreso, es una política que está condenada por colaboración con banda armada. No es una opinión, es un hecho. Porque era directora de un periódico en el que señalaba a objetivos que casualmente una que salían en la portada a los semanas así, para abajo. Esas son cosas que no se pueden dar. Y luego vamos a ver, en lo que acabas de decir hay una contradicción in terminis, que es una contradicción in terminis que nos afecta a todos. Todos creemos en la democracia, ahí estamos de acuerdo, y si democráticamente sale un partido, el electorado quisiera, hablo en hipótesis, ser gobernado por un partido de extrema derecha, muy poco democráticos seríamos si dijéramos, no, pero con todos menos con ese. Ahí tenemos un problema todos, si eso algún día llegara a pasar. Es un problema ya más ético, moral, pero claro, si democráticamente se elige a una... Porque nadie dice que si democráticamente se elige a un partido de ultraizquierda no hay ningún problema, ¿no? Pero la ultraderecha sí. Cuidado, yo no estoy defendiendo la ultraderecha ni mucho menos. Pero, ¿y si democráticamente se llega a unos resultados en los que les dan cierta capacidad de mando a la ultraderecha? ¿No estaremos siendo antidemocráticos si les decimos que ellos no? ¿Que tú no juegas? ¿Que esta pelota no es tuya? Cuidado, Es una parte de la sociedad. Quisiera hacer un par de comentarios. Primero, evidentemente que haya una ley de partidos no quiere decir que la ley de partidos esté bien hecha. Eso para empezar. Segundo, nadie puede ignorar que el señor Pedro Sánchez, lo digo porque lo dijo él, no porque lo diga yo, juró y perjuró hasta 5 o 6 veces de que no iba a votar con Bildu. Lo dijo. Y ahí está en acuerdos. Vamos a ver. Uno puede entender que en un proceso de transición para la normalización de un país a veces haya que tomar decisiones que a nadie le gustan. Como puede haber pasado en Irlanda del Norte o no sé qué. Bueno, eso lo puede entender. La cuestión es cuando esa decisión es una decisión de Estado o es una decisión parcial, que es el caso. Porque si el presidente del gobierno, en este caso el que es hasta toma una decisión de Estado, de acuerdo con los partidos más representativos, como es el Partido Popular, y de consenso, deciden dar un paso de página y acabar con esa cuestión, a uno le podrá gustar más o menos, pero sí, pero habría que aceptarlo. Pero es que esta no es una decisión de Estado, esto es una decisión de partido que lo único que busca es perpetuarte y resolver tu problema particular de la gestión del gobierno. Y esa es la diferencia, en mi opinión, de lo que está sucediendo. Si fuese una decisión de Estado, a mí me gustará más o menos, pero lo acataría, pero no es el caso. Es una decisión tomada de consumo con sus comilitones en favor de perpetuarse en el gobierno. Y esa es la situación. Solo te voy a decir una cosa con si la ley de partidos está mal hecha o no, que no tengo ni idea, yo no soy jurista. Pero creo que se hizo todos los esfuerzos del mundo para precisamente legalizar ese entorno de ETA en su momento, de Batasuna y tal, y si consiguieron
presentarse a las elecciones, en este caso con la marca de Bildu, pues... Bueno, yo tampoco... ¿Qué no haces? ¿Les prohíbes presentarse a las elecciones? No, es decir, vamos a ver, yo no soy jurista y tampoco no tengo un interés particular en ese sentido. Pero lo que sí me dice el sentido común es que cuando determinadas organizaciones políticas que están fuera de la ley, que son supuestamente terroristas, y ya no me quiero meter en el contexto de Junts, están acogidas a una ley, significa que la ley está mal hecha. Es que no hay otra explicación. No sé cómo habrá que redactarla. Y aparte hay otra pero cosa. Quiere decir que no es buena. Ahora que llevamos todos un mes que estamos muy puestos en asuntos de fe católica por el tema del Papa y tal, como decíamos, por sus hechos los conoceréis. Resulta que luego, cuando salen asesinos de la cárcel que tienen condenas de sangre, cogen y son los ayuntamientos que gobiernan, vamos, los invitan a comer, les hacen fiestas. No. Yo no estoy defendiendo eso. No. Pero Bildu es el segundo partido de Euskadi. No, y al mismo que va vacunando, porque el que está haciendo el tranquedo es el PNV. El que está haciendo el Tancredo es el PNV, que le está comiendo Bildu, pero por los pies. Y el día que PNV se dé cuenta, porque PNV no deja de ser la derecha de Negur y la derecha clásica conservadora, tal, pero bueno, hay algo raro, que lo que está haciendo es que se va a llevar un batacazo en las siguientes elecciones que va a flipar. Tremendo. Bueno, vamos a ir con el siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con España e Israel. Un tema que tiene un abanico tan amplio que se trata en el Congreso de los Diputados y se trata incluso en Eurovisión con Melody, la cantante. Bueno, que por cierto, ella lo hizo bien, luego ya. Pero así fue. Vamos a ver, la situación política entre España e Israel no pasa por sus mejores momentos. Israel ya hace tiempo que ha retirado a su embajadora en nuestro país y el otro día llamó a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, en este caso. Bueno, ¿a dónde nos conduce esta situación con Israel? Comienzo por José Antonio. Pues, vamos a ver, es que parece que uno quiere meterse con el gobierno y no es esa la situación. Yo personalmente estoy en la línea de lo que decía Steve Bannon, esto es, y apuntaba antes Ramón, es créate una crisis, hacer posible que sea una crisis visceral para despejar el foco, ¿no? Cambias como Overton, cambiar la ventana, cambiar el problema, cambias el discurso. Yo creo que esto forma parte de la estrategia política general de Pedro Sánchez, en mi opinión. Diego. Pero el conflicto será internacional, ¿no? No es un tema solo en España. Él ha preguntado por esta cuestión. Si quieres hablamos de eso también. Sí, de eso podemos hablar después. Por supuesto, Diego, pero la posición de España con Israel actualmente. Bueno, a ver, las relaciones de los países pues a veces están en su punto más bollante y otras veces se enfrían, ¿no? Yo me acuerdo de cuando llegó José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia y se enfrió la relación con Estados Unidos por la salida de las tropas de Irak y hubo gente que consideró que aquello pues, nos iba a perjudicar. Yo creo que tiempo después se vio que sí que es verdad que la relación entre los dos presidentes, entre Zapatero y Bush, pues no existió, es evidente, no. Zapatero nunca estuvo en la Casa Blanca ni Bush en la Moncloa, pero las relaciones entre los dos gobiernos continuó. Claro, en este caso, bueno, hablamos de un conflicto internacional que viene ya muchísimos años y que no es nuevo, no es una polémica nueva, pero sí que digamos que el problema está en que aquel atentado de Hamas el 7 de octubre de 2023 cambió bastante las tornas, ¿no? Estábamos todos pendientes de la invasión rusa a Ucrania y pues este hecho digamos que nos recordó una situación que teníamos que prestarle atención también porque ahí seguía sucediendo. Y claro, hay muchas preguntas que hacerse. ¿Por qué con Rusia sí que no hubo ningún problema de establecer sanciones y con Israel tenemos problemas? ¿Es porque es amigo de Estados Unidos y entonces Estados Unidos le protege y como no podemos ir contra el amigo norteamericano, nosotros también tenemos que, vale, sí, decirle, coño, no hagas esto, que estás haciendo un genocidio? Porque yo creo que hay que hablarlo claramente. A mi entender es un genocidio lo que está haciendo Israel con Palestina, pero por lo que sea, pues no está habiendo la misma... las mismas medidas no se están tomando con Israel como con las que se tomó con Rusia, ¿no? ¿Hasta cuándo va a llegar esto? Que por cierto, otra cosa que se me olvidaba. Yo nunca sé muy bien si hay que hablar de Israel como país o hay que hablar de Netanyahu como gobierno. Es decir, ¿es Israel como Estado el genocida o es Netanyahu el presidente el genocida? Quiero decir, también por ser justo. Por ser justo, porque yo también muchas veces uso la palabra Israel con genocidio
Y a veces me planteo si el pueblo israelita pues tampoco está de acuerdo con lo que está haciendo Netanyahu y que es el que está dirigiendo el país, ¿no? No lo sé, Juan. A ver, este tema llevamos desde 2023, bueno, llevamos desde hace muchos tiempos, pero desde 2023 y parece que además Netanyahu sigue teniendo la pretensión de continuar con su ofensiva y, bueno, dime tú, cada vez que ataca Israel una parte de Palestina, ¿qué culpa tienen los niños o las hambrunas que están habiendo? Es decir, es una situación complicada y no es no querer entender la parte israelí y los secuestrados que siguen todavía en manos de Hamás. Es decir, oiga, nosotros queremos, yo creo que la solución tiene que ir por los dos estados, pero es que, claro, hay un clima ahí imposible de convivencia en esa zona de Oriente Próximo. Ramón, como empresario, vamos a ver, aquí se puede dar el caso de el gobierno dice una cosa con respecto a Israel, pero oye, yo sigo haciendo negocios con Israel porque hay ciertos aspectos en los que tengo que hacer negocios con Israel y Israel encaja la crítica política, pero el negocio va por otro lado. Es que el asunto es muy complicado, pero bueno, el tema concreto empresarial y sobre todo el sector de defensa, comunicaciones y tal. Israel es una de las, por decir, probablemente de tecnología más puntera en ámbito militar, en una serie de ámbitos. Llevar a ese tipo de embargo como el que se aceptó tramitar, iniciar el trámite, que puede llevar el tiempo que quiera. De hecho, hay leyes en el Parlamento español que se ha prorrogado indefinidamente el periodo de enmiendas, casualmente leyes que había presentado la oposición, que saben que van a perder la votación el Partido Socialista, y por eso prolongan. En ese caso ya dijo Sumar, no, esto quiero que en el siguiente Consejo de Ministros se haga ya un decreto ley para que haya que votarlo en menos de 30 días, porque se lo ve venir. Pero claro, ya hoy dieron pistas. Claro, es que si rescindimos todo tipo de comercio con Israel como se pide, nos quedamos sin mantenimiento de un montón de infraestructuras críticas que dependen de la tecnología israelí. Como nos embargue la tecnología, ríete tú del apagón. Bien, eso para empezar. El tema en concreto de Israel. Bien, primero, ¿por qué se produjo el atentado de octubre del 23? Por una razón muy sencilla. Porque se iba a producir un hecho histórico, que era el reconocimiento mutuo entre Arabia Saudí y Israel. Y eso automáticamente le daba una estabilidad a la región que ojalá lo hubiéramos tenido. Pero ¿qué pasa? Los más radicales, entre ellos Hamás y todas las franquicias de Irán, ni de coña. Vamos, que uno que es casi medio amigo mío, porque tenemos medio, que es mentira, y Irán no es musulmán, Irán es persa. Pero bueno, yo con Arabia Saudí me llevo bastante bien y tal y cual, y ahora que se me quiere amigar con mi peor enemigo, lo voy a boicotear. Hizo los atentados, lo boicoteó, 1000 y pico de muertos. El derecho a la defensa y a la represalia está en el derecho internacional. Otra cosa es que, como bien dice Diego, por la situación interna política de Israel, Netanyahu depende de los más ultras, de los más cafeteros de Israel. Pues se está pasando. Se está pasando bastantes pueblos. Ha ayudado también porque los de Hamás, todos sabemos que usan a la población civil como parapetos, debajo de los hospitales, hacen los... La franja de Gaza, para que la gente se haga una idea, es como desde el centro de Asturias arriba de Sella, unos 90 kilómetros, y la parte más ancha tiene 15 kilómetros. O sea, desde Pola de Siero hasta el Mar de Gijón hay más de 15 kilómetros. Pues ahí viven 2,5 millones de personas, o vivían. Es una zona súper tal. Claro, ahí tiene que haber víctimas por donde quieras. Ha ayudado que Egipto no quiere acoger refugiados, no les abre pues por mucho que avise Israel, oye, que vamos a bombardear tal barrio, todos sabemos que víctimas va a haber. Ahora, lo de negar la entrada de ayuda humanitaria con el tema de que esa ayuda humanitaria la va a controlar Hamás, bueno, pues la metes y la metes con tanques. Los camiones escoltados con tanques y con tu propio ejército para que no vaya a manos de los de Hamás, que siguen escondidos bajo tierra. De hecho, unas imágenes que salían hace 2 días con esta última ofensiva tan brutal, que ya no sé qué queda por destruir, porque vuelvo a repetir, 90 por 15 en la zona más ancha. O sea, eso entras con un bulldozer y en 2 meses está llano todo. Claro, ves las ruinas, que ya alucina, y ves explosiones por todo el subsuelo, que están acabando con lo poco que queda de la infraestructura de Hamás. Por el camino se van a ir civiles todos. Y lo del hambre y toda esta historia. Y luego hay otro problema. La izquierda tradicional se asocia a la OLP, pero no se dan cuenta que jamás lo primero que hizo fue echar a la OLP, a la Organización de Liberación de Palestina, los de las Kifas, todo eso, que hay históricamente cierto buen rollo, pues muy lícito, pues los han dejado en la zona de Cisjordania ahí medio olvidados. O sea, que por inercia de querer defender al pueblo palestino,
no lo están defendiendo de uno de sus principales problemas, aparte de Israel, que le está zurrando, que son los de Hamas de dentro, que también están usándolos como testigo. Es muy complicado el asunto. Pero últimamente Israel, estos días, estas últimas 24 horas, se está pasando. Y tiene que levantar el pie porque ya potencias internacionales dijeron, chico, levanta que esto... Sí, precisamente con eso, José Antonio, parece que va a haber un acuerdo, al menos la Unión Europea pide revisar los contratos como Unión Europea. Sí, me gustaría comentar algunas cosas antes de entrar en esa cuestión. Vamos a ver. En la guerra hay gente que se muere. Sí, en todas. En todas las guerras. Desde que el mundo es mundo. La cuestión es, bueno, esa es la cuestión. Yo, vamos, tengo que rechazar el término genocida al Estado de Israel. En primer lugar, por una razón, porque incluso técnicamente esa expresión jurídicamente no existe. Todavía se lo oí esta mañana a José Manuel Margallo, que fue ministro de Asuntos Exteriores. Las únicas personas a las que teóricamente se les podría acusar de ser ese caso serían a personas físicas. No se puede convertir en genocida un país como no se puede decir que Alemania eran todos nazis. Primera cosa. Segundo, no se ha producido no hay una situación de genocida, porque no va en contra de la definición propia de genocida, incluida en la propia, incluso si vamos más allá, hasta la declaración del año 1998 de la famosa ira de la Alianza Antisemita. Quiero decir, ¿que hay gente que muere? Sí. ¿Que han muerto niños? Seguramente. Seguramente. No sabemos los que han muerto en Ucrania. Pero vamos a decir que es una situación genocida no es verdad, porque genocida, el término genocidio busca sistemáticamente la aniquilación de las personas. Y no es la situación de Gaza, que mueren personas, absolutamente. La pregunta que habría que hacer es ¿por qué los terroristas de Hamas ponen a la población civil de escudo para no enfrentarse con ellos? Porque esas cosas no hay que olvidarlas, porque no hay que olvidarse que Hamas, de la corriente sunita, procede de los hermanos musulmanes de Egipto que están a favor de la yihad islámica, y hay que recordar que en el 2004, cuando hubo los atentados del 11 de marzo en Gaza, bailaban como locos con el atentado porque pensaban que era una cuestión de naturaleza islámica. Entonces aquí hay una confusión. En la franja de Gaza festejaron el atentado del 11. Aquí lo que pasa es que aquí yo creo que esto va en función del contexto de la reorganización de este nuevo orden mundial en el que estamos ahora. Entonces, lamentablemente, le están dando todas las patadas en la boca a Israel, que tendrá lo que puede ser, que es discutible, sencillamente porque hay una enfrentación entre lo que era antiguamente todo el mundo comunista que se vino abajo con la caída del muro de Berlín, que ahora se está reorganizando en un pupurri entre islamistas, izquierdistas y demás, que lo único que pretende es acabar con el orden occidental. Y ahora tienen una oportunidad de oro. Y el hecho fundamental está en lo que dijo Ramón antes. Está en el 7 de octubre, porque a los pocos días iba a firmar los acuerdos de Abraham, que significaba estabilizar eso. ¿Qué significaba eso? Significaba que eso iba a ser una situación política completamente diferente. ¿Por qué sigue la situación de guerra ahora? Cuando se acabó la primera fase de la guerra, que habían firmado entre Hamas y Israel, Hamas no quiso seguir. No quiso seguir el segundo paso. Entonces, como no se procedió al segundo paso del acuerdo de paz, Israel continuó con la guerra. Pero es que lo que está en el fondo de la cuestión es que si ahora hubiese una rendición, que es lo lógico que debería de haber, porque bueno, no tiene mucha salida la situación de Hamas, ellos no quieren dar cara, tendrían que dar responsabilidades de lo que han hecho con la gestión de la franja de Gaza, de lo que han hecho con el dinero y con lo que han hecho con su población. Porque hay que tener en cuenta que aproximadamente cada año entra en Gaza por lo menos 20.000 millones de dólares para una población de 2 millones de habitantes. Dicho de otra manera, entran en Asturias, que somos 1 millón de habitantes, manejamos 5.000 euros aproximadamente, casi 6.000 euros maneja el plan. O sea que son para una población que es el doble, 4 veces el presupuesto. Y que se lo han gastado. Sabemos en qué se lo han gastado. En hacer túneles y en desarrollar armamento. No en desarrollar la economía de la región. Toda la infraestructura que había, o el 90%, no voy a decir todo porque sería, en fin, faltar probablemente la verdad. De toda la infraestructura que había en la zona de Gaza antes de esto, fue la que dejaron los Israel cuando se fue en el año 2006. Toda la infraestructura de saneamiento
hasta el hospital ese ¿cómo se llama? Al Sifa, ¿verdad? Sí, que había habido, ¿os acordáis que ha habido decían que lo habían bombardeado un cráter, sí. Bueno, ese hospital lo habían hecho los ingenieros sanitarios israelíes porque en su momento lo iban a construir una empresa alemana y hicieron un desastre y tuvieron que resolver esa situación los israelíes. ¿Que en todas las guerras hay problemas? Indudablemente. ¿Que seguro que han muerto niños? Sí. Ahora, utilizar el término genocidio, es que, en fin, con debido respeto, es inapropiado y además no es cierto. Otra cosa es que suena muy bien utilizar el término genocidio, porque ¿qué más quieres tú que descapitalizar a tu enemigo y tratar de convertirlo en un desecho para ser el objeto de la crítica? Pero no es verdad. ¿Que en esta cuestión ellos se han cometido errores? Seguramente. Vamos, no voy a decir yo lo contrario. Pero que las cuestiones estamos así, por lo que estamos, es verdad. El 7 de octubre, cuando se asesinaron a 1.200 civiles, civiles, que estaban en sus kibbutz, si hacemos el símil con lo que pasó con el 11 de septiembre, con las Torres Gemelas, que murieron 3.000, si proyectamos los muertos israelíes sobre la población americana, habrían asesinado a 51.000 personas. Hay que ver las cosas en escala. Quiero decir, que aunque parezcan 1.200, en la dimensión del problema fue una cosa absolutamente tremenda. Lo cual quiero decir que, evidentemente, en este proceso de acción y reacción se hayan equivocado y a veces hayan podido bombardear objetivos que no eran que eran civiles. Seguro que sí, dígame usted en qué guerra no sucede. Pero que también es verdad que uno de los comportamientos más éticos en la guerra lo está teniendo el ejército israelí, diga lo que diga la gente, es absolutamente cierto. Es que te avisan cuando van a bombardear los sitios. Te avisan. Y luego, si la gente sale o no sale, bueno, yo no estoy en el día a día como para poner esas cosas. Pero vamos, rotundamente el término genocidio no se puede hacer porque es que no se dan los parámetros. Genocidio sí era la finalidad alemana, por ejemplo. Pero esto no es el caso. Diego. No, a mí me da pena un pueblo que sufrió tanto como el judío, que, digamos, no haya aprendido, ¿no? Vuelvo a insistir en que me cuesta mucho trabajo tener que identificar a todo un pueblo con esto, ¿no? Pero quizás, y te interrumpo otra vez. No, por supuesto. Ese riesgo de sentarse justo al lado. Quizás sí aprendieron. Y aprendieron que si un día bajan la guardia les pueden exterminar. Hay gente que dice eso, que lo que les pasó en Alemania fue precisamente eso, pero bueno, yo... Sí, pero perdón. No, quiero decirte que fue tan horrible. Yo solo he visitado un campo de concentración en mi vida, que es en Dachau, que está a las afueras de Múnich. El mismo que yo. Sí. Y además del Arbeit macht frei, ¿no? El trabajo te hace libre, entras un poco más para lento y hay otra cosa que pone nunca jamás. O sea, que nunca más esta atrocidad de... Sí. Bueno, pero ahí comprendes la muerte sistemática. No, lo que te quiero decir es que te quiero decir con esto que alguien considera Gaza como la mayor cárcel del mundo, ¿no? Y entonces, quiero decir, y por cierto, un problema que están teniendo los palestinos, que lo estabas diciendo tú, lo del cierre de Egipto, no los quiere nadie. O sea, Egipto no está ayudando, Jordania no está ayudando, o sea, están más solos que la una. Sí, no los quieren. Y la presión internacional está siendo totalmente insuficiente. Pero, y vuelvo a decir lo que dije antes, la franja de Gaza, son, en la parte más ancha, 15 kilómetros. A una de los lados es todo mar, o sea, está muy delimitada. Y 90 kilómetros de largo. Un ejército como el israelí, si de verdad hubiera querido arrasar Gaza, entra, pone 20 bulldozers en la parte más estrecha y de hecho. Pero de hecho, o sea, como un retrovato en una finca cuando están moviendo el cucho, igual, y no queda nada. También es complicado. Lo que pasa que, claro, las guerras de las ciudades es complicado. Pero a eso voy, los de Hamas, que se empeñan, se enquistan. Y encima, tal, pues claro, vamos, pero es que vuelvo al tamaño. Ojo, no nos perdamos, no estamos hablando de un país grande como Ucrania, no, es que eso es... No, y Israel que tiene una tecnología, como bien has dicho. Desde Oviedo, Ribadesella, y en la parte más ancha es más estrecho que desde Polasiero, el Alto de la Madera, miras para el mar. Eso bueno, lo hubieran llevado en 2 meses. El problema es que los de Hamas escondidos bajo tierra, R, y claro, llega el momento que va a quedar así. Va a quedar así porque por mucho que avisen, que es verdad que avisan y tal, claro, ¿dónde vas a pobre gente? Avisan, pero ves las imágenes. Yo a veces pongo la cadena Al Jazeera. Ponen en inglés, le puedes entender muy bien cómo van las cosas. La verdad es que ves las imágenes y dices,
hostia, esto es un decorado de una película. Pero es que luego ves cómo están explotando los túneles y lo poco que quedan en pie, que son esqueletos de edificios, se van también. Además, ves cómo tiembla todo, ¿ves? Es una si te tiembla hasta la tele a ti en casa. Pero claro, es que no os va a quedar de otra. O jamás se rinde, que sería lo lógico. Pues lo lógico, lo que tiene sentido yo creo que es la única forma, porque ellos no quieren llegar a un acuerdo. Ahora parece ser, bueno, por lo que yo he podido leer por ahí, que sí están empezando a considerar esa posibilidad de llegar a un acuerdo. Pero es que además tienen que hacerlo, aunque solo sea por su propia... Luego Israel tampoco hace marketing, porque Israel, mira, todas las imágenes salen de ahora mismo de los tanques entrando. Si detrás de cada tanque que mete Israel mete un tráiler con comida y a la vez que va barriendo el terreno va repartiendo bolsas de comida, pero vamos a ver, es que hay falla al marketing de Israel también. Bueno, es que es muy difícil... Vamos, Antonio, voy contigo, que te interrumpía. No, te llamas, hombre, estamos debatiendo. Dos cosas y ya, porque no he hablado demasiado. En primer lugar, hay que recordar que antes del 7 de octubre lo que salvó a Israel de no haber desaparecido es la cúpula de hierro, porque te largaban todos los días en torno a 5.000 misiles, o peor, cohetes. Un país que, como es el caso de Israel, si no llega a tener esa cúpula de hierro, ahora mismo estaría peor, probablemente peor que Gaza. Y eso, en fin, esas cosas son así. Yo creo que nadie quiere que se quiebra a nadie, pero es decir, las cosas... tú las generas, tendrás que entrar en una situación de diálogo, ¿no? Y yo te digo que yo, que soy médico de profesión, siento la muerte probablemente más que nadie. Puede parecer una pedantería lo que acabo de decir, ¿no? Pero quiero decirte que no es que sea absolutamente ajeno a estas cosas, pero es que esto es exactamente así. Y lo que pasa es que, claro, cuando tú construyes un discurso sobre el sentimentalismo y empiezas a hinchar las cifras y, bueno, y decir lo que quieres, pues, en fin, eso. Es muy fácil quedarte con ello, ¿no? Diego, que te había interrumpido antes, sí. No, nada, la idea es esa, básicamente que pienso que un pueblo que sufrió tanto, me hubiese gustado y me gustaría que reflexionase si lo que está ocurriendo en Oriente Próximo es normal o no, que yo creo que no lo es. Lamento mucho que haya disparidad de criterios, lo digo enfocado a cómo se ha tratado a Rusia con su invasión a Ucrania y cómo se está tratando a Israel a mi juicio, genocidio en Gaza. Para finalizar, comienzo por Ramón y acabo por José Antonio. España, a la hora de emprender alguna acción de boicot o demás, ¿debería de ir bajo el paraguas de la Unión o puede actuar sola? Esa persona que tenemos en pantalla se le ha parecido a la Virgen con el tema de Israel ahora mismo. Te voy a explicar por qué. Porque, bueno, él usaba lo de Eurovisión, que ya quedó en anécdota, pero ahora la reacción del primer ministro inglés diciendo que van a retar, él ahora va a intentar ponerse la medalla de que, veis, ya lo decía yo, y va a querer ser el adalid de que la postura que toma Europa es gracias a que él es que eso lo vamos a ver mañana mismo, ha puesto aquí pincho y tortilla de caña, porque el hombre es así. Aparte es que el peso que ha perdido en la escena internacional ha sido muy importante y se va a agarrar, que lo haríamos todos, a ese clavo ardiendo, porque evidentemente el comportamiento de Israel es reprochable. Europa ya le está pegando ya toques un poco tal, y claro, el otro quiere sacar la cabeza, y digo, os apuesto que mañana mismo va a ser gracias a que él lo hizo, que poco menos que fue él el que convenció a toda Europa para hacer esto. La situación, bueno, ten cuidado que el Pegasus es tecnología israelí. Sí, que nadie ha dicho nada, pero igual quien está filtrando los mensajes no va a ser ni siquiera el Colton. Sí, el tema del móvil del presidente israelí. Diego, la misma pregunta. ¿Bajo el paraguas Europa o cada Estado por su cuenta? Hombre, debería ser una estrategia europea. Además es que viendo que los 27 tienen que tener una política exterior común, pero bueno, es obviamente imposible ahora con determinados países. Pienso sobre todo en Hungría. Por cierto, Netanyahu estuvo con Orbán y como Hungría se salió de la Corte Internacional Penal, pues por ejemplo no fue detenido Netanyahu. También estuvo en Estados Unidos, pero bueno, Estados Unidos no esperaba que fuera detenido. Pero en Hungría, que es suelo europeo, pues Netanyahu se paseó sin ningún problema. Y entonces, bueno, obviamente como no va a haber un consenso, pues no queda otra que ir individualmente cada país toma sus medidas. Claro. José Antonio, Israel, lo mismo le da lo que digan los países individuales que la Unión, que... Yo lo que veo es que Israel ahora mismo está sola frente al contexto general, por lo menos aparentemente.
En cuanto a lo que debe hacer el presidente Sánchez, pues no lo sé, tiene que pensar si va a ir con la Unión Europea, si va de For You, si va con la Liga Árabe o va a ir con los de Palacagüina, porque no sabemos exactamente cuál es la situación. Lo lógico es que esté en un contexto europeo y cualquier decisión que se tome, si somos parte de la Unión Europea, chico, o eres o no ganes, no puedes entrar y salir en función de que te interese o no te interese lo que se esté comentando, ¿no? Pues con esa reflexión llegamos al final del programa de esta noche, programa que iniciábamos con el Premio Princesa, o el fallo del jurado del Premio Princesa de las Ciencias Sociales, y que finalizamos, bueno, pues hablando de las relaciones bilaterales entre España e Israel. Me despido de los invitados en el orden contrario al que los presenté. José Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Diego, gracias, como siempre, por estar con nosotros. Pero antes de despedirnos voy a hacerles una pregunta, eso sí. Ramón, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora, ya lo hice mal. Primero me despedí y ahora voy a hacer la pregunta. Bueno, da igual. Son estas cosas que pasan. Buenas noches. Son estas cosas que pasan, efectivamente. Bueno, se ha inaugurado Libroviedo. Está en la calle Pelayo. Vamos a ver unas imágenes. Bueno, pues esta mañana tanto el alcalde Alfredo Cantelli como también la consejera de Cultura, bueno, pues cortaban esa cinta inaugural que da paso a unas jornadas de lectura, porque las librerías de la ciudad montan sus casetas en la calle Pelayo con el objetivo, el primer objetivo es vender, el segundo, bueno, pues difundir la lectura, un hábito tan saludable como es el de leer y que tampoco aún se practica en España, no solo entre los mayores, sino también entre los más jóvenes. Vamos a ver si dejamos un poquito la pantalla de lado y vamos pasando página a página. En este caso, ya lo saben, hoy, mañana y pasado, Libroviedo abre sus puertas en el centro de la capital asturiana, en las inmediaciones del Teatro Campo Amor, con lecturas para todos los gustos, para todos los públicos y para todas las temáticas, porque como os decía cuando yo era pequeño, todo, absolutamente todo, está en los libros. Y precisamente de libros voy a hacer la pregunta a nuestros invitados. ¿Pueden recomendar una o dos lecturas que les hayan gustado mucho, desde que iban a la etapa escolar hasta lo que están leyendo actualmente? Ramón, 1, 2, 3, responda otra vez. Yo os tuviera que recomendar un libro, que son 3 en realidad, es una trilogía de Ken Follett que narra la historia de Europa desde 1880 hasta 1980, más o menos, porque explica cómo se generó la Primera Guerra Mundial, la guerra de la lucha de clases, el periodo entre guerras, todo. Pero está explicado en primera persona con personajes. Es muy interesante. El único problema que tiene es que cada libro es así. Muy bueno el primero, La caída de los gigantes. La caída de los gigantes es una pasada. Muy malos los otros dos. El último se nota que la editorial le metía prisa ya para cerrarlo, pero La caída de los gigantes te explica todo lo que pasó en Europa. En mi opinión, en mi opinión. Voy con Diego. 1, 2 o 3 libros. Mira, tengo un muy buen recuerdo en el instituto de las cartas de Jovellanos. Es un conjunto de cartas, hay un libro hecho, en el que repasa la actualidad de Asturias de aquel entonces, por ejemplo la rampa, ¿no? Que ya la tenemos, sí. Me hacía mucha gracia un capítulo que dedicaba al hórreo, que decía que si hubiese sido un invento catalán que estaría expandido por toda España, pero como era de Asturias, sí, entonces bueno, me hizo mucha gracia esa, por la actualidad, el símil, ¿no? Que a veces tenemos los asturianos de pensar que estamos en el culo del mundo, con perdón, y que digamos que hace 200 años también un personaje tan ilustre como Gaspar Melchor de Jovellano pues lo tenía. Y bueno, es interesante leer ese libro. Ese uno. ¿Puedes nombrar otros dos o lo dejamos ahí? Pues, por ejemplo, también me gusta siempre Robinson Crusoe de vez en cuando leerlo. Sí. Y no sé, hombre, yo creo que en España, claro, tienes que recomendar El Quijote y la Regenta, ¿no? Ahí Digo está. yo. Ahí está, El Quijote y la Regenta. Voy con José Antonio. Bueno, yo solo voy a decir uno por no extenderme demasiado. Y voy a recomendar uno con el colmillo retorcido. Y es El general en su laberinto de García Márquez, porque creo que viene muy bien a la situación actual, ¿no? En realidad, básicamente, para el que no lo haya tenido la oportunidad de leer, la verdad es que es así como de García Márquez, a lo mejor hay algunas cosas él como persona que no me pueden gustar, tengo que reconocer que desde el punto de vista de la lectura, la escritura de él es una belleza, sí, por lo menos en mi gusto, extraordinaria, ¿no? Entonces cuesta al final los últimos meses y se acaba centrando es en 1830, cuando Simón Bolívar abandona el poder y empieza el recorrido por el río Magdalena hacia la costa, tratando de emigrar, de venir a Europa, ¿no?
Y entonces es un libro muy interesante porque son lo que se encuentra realmente en la crudeza de cuando abandonas el poder y encima cómo estaba el enfermo con la tuberculosis, que lo acabaría llevando aquellos días a la tumba, ¿no? Claro. Y curiosamente acaba muriendo en San Pedro Alejandrino, en la finca de un español. Él que se dedicó, sobre todo en Venezuela, ¿no? Sí. A cortar cabezas en La Guaira y que se decapitó a 800 canarios, que eso conviene también recordarlo en esta época de revisión de la memoria histórica. Efectivamente. Bueno, pues ellos recomendaron 3, 2, 1... Es uno que tiene todo, pero es que hay uno, como el otro asturiano, Les Aventuras de Pinín, que de Pino y Sobrín, efectivamente, de Afonso Iglesias. Es muy divertido. Ese también lo leí yo, que además con unos nombres de unos personajes, hay un ruso que se llama Fumampoco. Bien, muy bien. No me acuerdo cómo se llama la novia china de Pinín, Cucharín. Se llamaba la novia china de Pinín, se llamaba Cucharín. El Madreño Giro. El Madreño Giro, que hay uno en el aeropuerto. El desfile de American Asturias, lo creo, efectivamente. Y hay el Madreño Giro en el aeropuerto. Tiene mucha amistad con mi madre. Dice, ay, Alfonso, que ya eres famoso. Y dice, calla, Vitorina, que famoso bien de fame. Ahí está, y tenía razón. Bueno, pues yo recomiendo 2, en este caso. El que más me gustó de niño, que fue El Camino, de Miguel Delibes, absolutamente recomendable para todos los escolares que ya no lo leen. Y el siguiente, el que más me gustó, de joven, que tampoco lo leen y sería muy recomendable para gente que vaya al instituto o por ahí, que es Cabo Trafalgar, de Arturo Pérez Reverte. Esos 2. Nada más. Llegamos al final. Mañana, recuerden, tienen una cita con la Caja Negra, Javier Neira y sus invitados. Será a partir de las 11 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención. Ánimo y adelante. Buenas noches.